Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos charlando con Santiago Montoya sobre este escenario preelectoral, donde, como ustedes habrán visto, hay una cantidad impresionante de extrapolaciones, de análisis, mucha ansiedad respecto de cómo se va a desarrollar este proceso. Estamos recién en abril del año 2023, falta un año y medio para las elecciones presidenciales. Sin embargo, las especulaciones son infinitas y nosotros buscamos aquí plantearles un esquema analítico, una ecuación donde estén los factores de política internacional, los factores económicos, factores de economía doméstica y otros elementos que seguramente van a formar parte de un debate que será complejo, que seguramente vamos a ver episodios, capítulos que todavía no han sido ni siquiera pensados, escritos por los propios actores. Santiago desarrolló muy bien, creo yo, todo el capítulo internacional, sobre todo la cuestión de la guerra en Ucrania, todo lo que está en juego allí. Y entramos en un episodio, perdón, una variable fundamental que es la economía internacional y cómo esto impacta en los Estados Unidos. Hablamos del precio del petróleo, hablamos de la tasa de interés. Santiago, me gustaría que nos cuentes qué es esto de la guerra de monedas, de evaluaciones competitivas, por qué eso es tan importante, cómo puede impactar en la economía doméstica de cara a las elecciones de 2024. Lo que pasa, Sergio, es que la guerra de monedas, yo creo que estamos en una guerra económica que se lanzó, que se puso sobre el terreno muchísimo antes que la guerra bélica, digamos, que es lo que está ocurriendo ahora en Europa y que puede desatar algo peor en cualquier momento. Fíjate, China, digamos, está provocando continuamente, es el típico juego de producir cotidianeidad, es decir, algún día las tropas chinas, los aviones chinos y los barcos chinos que rodean a Taiwán y que simulan un ejercicio de invasión, no van a dar la vuelta y van a llegar a Taiwán, como pasó también con el ataque ruso en Ucrania, ¿no es cierto? Es decir, producen cotidianeidad porque hoy en día con los satélites es imposible sorprender a alguien con una movilización de tropas de gran envergadura, pero lo van a hacer 100 veces, 200 veces, 300 veces hasta que finalmente no estén atentos al siguiente paso de invadir concretamente. Entonces, yo creo que en todo este mundo donde la guerra bélica ya empezó, pero todavía no llegó hasta el final, la guerra comercial y también la de moneda sí comenzó muchísimo tiempo antes. Yo tengo, digamos, la certeza de que cuando el presidente Trump pone sobre la mesa el tema de las relaciones comerciales y financieras con China, en realidad a esa altura ya empezaba a ser tarde. Es decir, me parece que esa era la última advertencia, casi diríamos in extremis, que se podía hacer desde el punto de vista geopolítico de lo que estaba haciendo China. A mí me parece que China claramente, ya lo hemos desarrollado acá en Poder de Dinero, lo hemos desarrollado en conversaciones internas nuestras de equipo, contigo, con Fabián, con nuestros productores, digamos, identificando claramente que todo esto es una maniobra que venía ocurriendo hacía tiempo, donde, por ejemplo, en esa entrevista con Héctor Torres hemos visto cómo China infiltró el sistema de Naciones Unidas y el sistema de comercio, en particular de la Organización Mundial de Comercio, el GATT. Escuchame, Sergio, mirá lo que ocurrió al comienzo del COVID con la Organización Mundial para la Salud también. Es decir, han infiltrado todo el sistema internacional y yo creo que lo han hecho en una visión milenaria que ellos tienen, porque son un pueblo con una visión muy larga, para ir a fondo a una disputa con los Estados Unidos. El presidente Trump finalmente pone el tema sobre la mesa, pero tengamos claro que lo que vos decís, las devaluaciones competitivas, eso tenía sentido en el mundo globalizado anterior. En este mundo ahora donde nosotros no decimos que no haya más comercio internacional, sabemos que es una globalización diferente, pero desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo no podemos eludir decir que es menos globalización que antes. En un mundo globalizado donde no había barreras de comercio, la única herramienta que tenías eventualmente para ganar un poco de competitividad, Sergio, era devaluar una moneda. Claro. Ahora te pregunto, si hoy inventás lo del nearshoring, lo del friendshoring, barreras al comercio de todo tipo, ¿para qué haces la devaluación competitiva? Esto es porque vos no podés hacer, por ejemplo, tu reforma laboral o bajar tus costos internos o tus impuestos, pero ese ya es un problema interno de los países.
no es un problema, me parece, de su sistema económico en relación con otros países. Entonces, a mí me parece que se abre nosotros deberíamos, me parece, repensar el esquema de análisis en función de un mundo que hoy se ha contaminado. Vos el otro día me dijiste algo muy importante, que es que habría quizá que pensar las relaciones económicas como eran en los años 70, digamos, o en los años 80, donde Estados Unidos quería llegar hacia una situación de libre comercio, pero no podía, y entonces sabíamos que era un esquema híbrido. Es muy lamentable tener que estar hablando de volver en cierta medida al pasado, pero me da la impresión, Sergio, que esa es la conversación que deberíamos tener en algún momento. Fíjate, Santi, tocás un tema que parece importante resaltar, justamente de cada proceso electoral. Ustedes van a escuchar millones de promesas, típico de todos los políticos ante las elecciones, pero fíjense que uno de los motivos, tal vez no el único ni el más importante, pero siempre está en la mentalidad de los políticos, por el cual devalúan, por el cual pierde valor en términos relativos con otras monedas en el mundo, en este caso el dólar, es que es una manera de disimular problemas de competitividad sistémica. Santiago recién marcaba la cuestión del mercado del trabajo, por supuesto que es fundamental por el insumo trabajo en la productividad, pero hay otro elemento que me quiero marcar aquí, que es la infraestructura. Cuando ustedes tienen una infraestructura envejecida, cuando los costos de, por ejemplo, logística son altos, bueno, la devaluación de alguna manera sirve para disimular esto y generar competitividad por un tiempo, porque en definitiva eso a la corta o a la larga, hasta que uno mejora la infraestructura, termina volviendo a foja cero, pero es como ir ganándole tiempo a un problema para llegar a la elección y luego, bueno, se ve que se hace, ¿no? El corto plazo y los atajos suelen caracterizar, lamentablemente, decisiones de política pública, cuando falta un debate serio, un debate comprensivo y sobre todo teniendo en cuenta estos problemas más estructurales. En ese sentido, Santiago, completando la cuestión económica, hemos visto datos en el mercado del trabajo, yo diría buenos y malos, ¿no? Porque hay una lucha contra la inflación, eso supone que la economía debería desacelerarse. Uno de los síntomas de desaceleración es que cae la demanda laboral. Lo malo de eso es que hay menos trabajo, hay menos oportunidades para los norteamericanos. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Pero mira, voy a ser duro con esto y perdóname que otra vez me la agarre con administraciones demócratas. Me parece que nuestro productor con sede en Miami Beach se va en algún momento, me va a llamar y me va a decir que pare un poquito, ¿no es cierto? Pero bueno, yo sé que me avala nuestro productor acá, que tenemos junto con nosotros todos los días en el programa. Santiago, ¿qué vas a hacer? Todos Claro, tenemos. bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pero digo, la realidad es que cuando, vuelvo a tomar un término tuyo, ¿no? El maridaje, ese maridaje de los demócratas con el sistema financiero que se consuma, celebran la boda, digamos, durante la administración Obama-Biden, ¿no es cierto? A partir de Antes 2000. con los Clinton también. ¿Cómo? Con los Clinton también hubo ahí No, bueno, una. pero ahí estaban de novios. Yo digo, celebran la boda, digamos, en la administración Obama y Biden eran los padrinos, ¿no es cierto?, de ese matrimonio. Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo creo que ocurrió como proceso de largo plazo? Y esto es para que lo debatamos. Incluso me parece que la próxima vez que estemos los tres juntos con Fabián estaría bueno meternos en esto, porque mi visión es la siguiente, es decir, nos vamos a la visión de largo plazo. Vos sabés que acá estos son las características del capitalismo. Nosotros sabemos que el capitalismo es tan poderoso, pero también que necesita tener algún cauce, digamos, porque si no se desborda. Bueno, tuvo varios episodios de desborde desde, podemos decir, los 500, 600 años de vida declarada que tiene el capitalismo, de vida declarada, digo, como tal. Por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial, vos sabés lo que era el comienzo, lo sabemos nosotros por las películas en la época de Henry Ford, al comienzo, es decir, era 20 horas de trabajo, no temas de cuidado de los accidentes laborales, muy bajos salarios. Bueno, sabemos que todo esto llevó a una etapa de conflictos, por eso la figura de Hoffa, bueno, que Claro. en algún momento fue emblemática, pero los Estados Unidos tomaron por un camino razonable que no logró evitar que fuera la cuna del capitalismo, que fue empezar a darle ciertos, reconocer derechos y temas de avances, digamos, para los trabajadores,
pero sin impedir que Estados Unidos, digamos, ganara ese papel de ser el principal impulsor del capitalismo a nivel mundial. Ahora, me parece que en algún momento no fue suficiente eso, y este maridaje entre el sistema financiero y el Partido Demócrata se tradujo en esta siesta estratégica o distracción estratégica de los Estados Unidos, donde todos fueron si hoy es nearshoring o friendshoring, en aquella época era cost-shoring, es decir, lo único que importaba es que China me podía producir lo mismo y la mano de obra norteamericana costaba tantos dólares la hora, no sé, 20 dólares, 30 dólares, y la mano de obra china costaba 10 veces menos, Sergio. O sea, suministros ilimitados de mano de obra. Plazo, ¿no? La ¿Cómo? ganancia se impuso incluso a veces con una visión de trimestre a trimestre. Era la acción de una empresa más importante que en todo caso la fortaleza estratégica. Santi, nos quedamos sin tiempo en este bloque. Te propongo en el qué lástima porque venimos embalados, parecemos como un tren. próximo a este tema y meter dos elementos más de la situación doméstica de los Estados Unidos, la guerra cultural que me parece crucial y la renovación de los liderazgos como dos elementos que efectivamente afectan a ambos partidos. Todo esto en un solo programa, ¿querés que recorramos? Ya volvemos con más poder y dinero luego de esta muy breve pausa. No se vayan.